Hoy, Primera de Reyes, capítulo 17. Dice así, entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está al frente del Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasado algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón, y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Padre, te doy gracias por tu palabra, porque ella es un verdadero alimento, Señor, a nuestro espíritu, a nuestra alma. Dios, nos regocijamos a través de ella porque tú nos bendices, nos alienta, tú nos das la fuerza. Tu palabra dice que la fe viene por el oír y el oír tu palabra. Te pido que aumentes la fe en nuestra vida en este momento, Señor. Te pido que te glorifiques si hay alguien que está decaído, angustiado, desesperado o enfermo. Te pido que provoques un milagro a través de la proclama de tu palabra, Dios, en este lugar. Glorifícate, Espíritu Santo. Te pido que abras los corazones y el entendimiento. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Este mensaje puse como título: preparando el altar de nuestras vidas. Preparando el altar de nuestra vida. Hay algo que nos gusta de Elías, que de quien vamos a hablar, y que es el capítulo 18, cuando ora y desciende la lluvia. Pero para llegar a ese instante de cuando él ora y la lluvia desciende, hubo un proceso, hubo un tiempo de preparación de su vida, donde él pasó momentos angustiantes, difíciles. Pero son tiempos y procesos que todo cristiano tenemos que pasar. Elías, el profeta, como la llegada de un meteorito fulgurante a través del cielo oscuro de medianoche, fue como él llegó para ese tiempo de Israel. Un momento difícil, un momento donde el pueblo de Israel estaba adorando a los Baales y se habían apartado de Dios. Un momento donde ya del corazón del pueblo no existía Dios, solamente adorar a los dioses de Baal. Y en medio de esa necesidad que tenía el pueblo es donde Dios levanta un hombre. Y ese hombre era el profeta Elías. Tal vez tú puedes encontrar dentro de lo que estudias y escudriñas la Escritura mucho más sobre este profeta. Pero yo me quiero avanzar y quiero detenerme en cómo preparar el altar de nuestras vidas para que Dios pueda glorificarse a través de nosotros. Y me voy a Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 1. Dice: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra.
fue algo que declaró el profeta sobre Israel. No habrá lluvia ni rocío. Pero fíjense lo que dice el versículo 2. El versículo 2 dice: y vino a él palabra de Jehová diciendo. Quiero que vayamos paulatinamente. Vamos al 3. Diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente. Apártate de aquí, vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está al frente del Jordán, para empezar un tiempo de preparación. De donde está el conflicto, el problema, fíjense, Dios lo saca de ese lugar. Y le dice: apártate de aquí, vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está al frente del Jordán. Y aquí viene la palabra de Dios, versículo 4. Dice: beberás del arroyo. Venía un tiempo de sequía. Pero dice: beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. ¿Cómo preparó Dios a Elías para convertirlo en el líder de un gran avivamiento en Israel? ¿Cómo lo preparó? Es la pregunta. Le dijo que se ocultara. También le dijo que bebiera del arroyo de Querit y que comiera el alimento que le trajeran los cuervos por la mañana y por la tarde. Dios preparó a un hombre de Dios para un gran avivamiento que acontece en Israel. Nuestra nación está carente de hombres de Dios que se paren y que proclamen la palabra para que los inconversos lleguen a conocerlo. Hombre de Dios, con palabra de Dios, con pasión en sus corazones, saliendo de una religión que muchas veces nos envuelve, pero parándonos en la brecha y poniéndonos como Elías, escuchando un llamado y escuchando como Dios le dice: apártate, le dice que se oculte, le dice que beberá del arroyo de Querit y que comerá del alimento que le trajeran los cuervos por la mañana y por la tarde. Hay una cosa que tú y yo tenemos que aprender. Y lo primero que tenemos que aprender en una preparación de nuestro corazón para que la gloria de Dios sea depositada sobre nuestra vida es que tenemos que aprender a depender de Dios. En nuestro caminar tenemos que aprender a depender de Dios. La Escritura dice que el justo por su fe vivirá. Y aquí hay un paso de dependencia de Dios. Fíjese lo que acontece. Dice: beberás del arroyo. Primero le dice que se aparte, luego le dice: beberás del arroyo. Dice: y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Los cuervos era el ave más mal vista de los israelitas. Un ave inmunda que se alimenta de carroñas. Pero le traía el alimento mañana y tarde. ¿Qué privilegio tenía Elías? Que venía el cuervo en moto y atrás decía sándwich. Pero le traía el alimento tarde y mañana. Pero aquí hay algo interesante que acontece y que lo vemos en esta dependencia de Dios. Primero le dice: vino la palabra de Jehová y le dice: apártate y vuélvete y escóndete en el arroyo de Querit. Beberás del arroyo y los cuervos te traerán de comer. Esa fue la primera palabra que vino sobre Elías. La primera palabra. Lo segundo que nosotros tenemos que aprender es es estar dispuestos a cambiar. Quiero que vayas poniendo atención a esto. Lo primero, aprender a vivir en fe, a depender de Dios. Lo segundo, estar dispuestos a cambiar. Dispuestos a cambiar. Y eso es lo que cuesta. Cuesta. El cambio cuesta. A muchos les incomoda. Pero tenemos que estar dispuestos a eso. Elías hizo conforme la palabra de Jehová había venido sobre su vida. Él se fue donde Jehová le había dicho.
dejó su comodidad, dejó todo lo que estaba aconteciendo y se fue donde le dijo. Creo que me vayan poniendo atención en esto. Y se fue donde le dijo. Veamos el versículo 5. Dice, y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que estaba frente al Jordán. ¿Y cuál fue la palabra que le entrega a Jehová? Le dice, beberás del arroyo, comerás. Dice, los cuervos te traerán de comer, ¿sí o no? Esa fue la palabra de Jehová. Sigamos viendo lo que acontece en el versículo 6. Dice, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde y bebía del arroyo. O sea, la palabra de Dios se estaba cumpliendo. Cuando Dios nos entrega una palabra, fíjense en esto, y tú obedeces, y tú vas, y te quedas donde Dios te dijo, ¿sí o no? Y empiezas a ver el cumplimiento de la palabra, hasta ahí estamos todos felices. Estamos todos alegres, porque Dios no nos está mintiendo. Él dijo que iba a acontecer eso y está aconteciendo. Y nos sentimos felices y decimos, Dios está con nosotros. Él va a nuestro lado. Él me está respondiendo. Aunque tengo necesidad, aunque viene una sequía, pero Dios me llevó a un lugar donde yo voy a ser alimentado, donde me voy a beber del agua del arroyo. Hasta ahí estamos todos felices. Vamos al versículo 7. Dice, pasado algunos días, se secó el arroyo. ¡Wow! Y la palabra que Dios me dijo era que yo iba a beber del arroyo. Pero esto pasa, dice, se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Y aquí es donde viene el problema para muchos cristianos. En este caminar y en esta preparación del altar de nuestras vidas, para que Dios se pueda glorificar a través de nosotros. Cuando está toda la bendición, cuando están las puertas abiertas, estamos todos felices y contentos. Dios dijo una palabra sobre Elías, pero empieza a acontecer esto. Yo me imagino, hoy día iba al arroyo y había agua. Pasado mañana iba al arroyo y todavía había agua. En una semana más iba al arroyo y todavía había agua. Pero él empezó a notar de que el agua empezó a acabarse. Y no se dio ni cuenta cuando el arroyo ya estaba seco. Y no había más agua. Y se secó el arroyo. Y aquí es donde los cristianos, tanto tú como yo, empezamos a pensar. Y decimos, Dios nos dejó. Dios nos abandonó. ¿Y dónde estuvo lo que Él me dijo? Que me iba a llevar a un lugar donde iba a ser alimentado y donde iba a beber del arroyo. ¿Qué pasó con aquello? Estos son los momentos más difíciles que pasamos los hijos de Dios. Son los momentos más angustiantes para algunos, más desgastadores para otros. Porque Dios dijo algo y todo iba marchando bien. Pero cuando el arroyo se seca, es cuando quedamos con un signo de interrogación. ¿Y dónde se fue Dios? ¿Y dónde quedó su palabra que Él prometió sobre nuestras vidas? ¿A cuántos de nosotros el Señor nos ha hablado y nos ha ministrado? ¿A cuántos? Hace 4 años atrás, un pastor me dice, sobre ti viene una bendición tan grande. Yo en ese tiempo tenía mi empresa y todo, y mi empresa quebró ese mismo año cuando vino la palabra de Dios sobre mi corazón, usando a este pastor. Yo dije, Señor, gloria a Dios, voy a ser bendecido, voy a ofrendar más, voy a diezmar más. Y pasaron los meses y la cosa vino de mal en peor. Y yo dije, ¿y qué pasó? ¿Y dónde estuvo Dios? Me hice miles de preguntas, pero son los momentos de preparación que Dios tiene para cada uno de nosotros. Aunque no tengo la empresa, pero Dios no ha frenado su mano, he visto su gloria. Aunque se acabó el agua en el arroyo, pero Dios está con mi vida, con mi familia. Quiero compartirte esto porque muchas veces es aquí, en estas pruebas cansadoras, angustiantes, donde nos ven la gloria de Dios, donde todo se ve oscuro, es donde muchos cristianos abandonan el barco, donde muchos retroceden, donde muchos vuelven atrás.
pero decía el video que tenemos que entregar el todo. Entonces, aunque veamos seco el arroyo, no nos cansemos, porque Dios traerá una palabra nueva sobre nuestra vida para trasladarlo a otro lugar. Dios nunca nos va a dejar que nos quedemos ahí con el arroyo seco. Nunca, nunca, porque están sus promesas sobre nuestra vida. Un pastor nos hablaba en una oportunidad y nos decía, ustedes preocúpense de hacer la palabra porque Él se preocupa de cumplir sus promesas sobre nuestra vida. Lo primero, debemos aprender a depender de Dios. Lo primero. Lo segundo, debemos estar dispuestos a cambiar. Dispuestos a cambiar. Si en el lugar donde estás se sacó el arroyo, tienes que cambiarte de lugar. Si en el lugar de donde estás, en la situación que estás pasando, se secó el arroyo, tienes que cambiarte de lugar. Y aquí vamos a la palabra que viene. Vamos al versículo 8. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo, fíjense, el arroyo se había secado. La palabra de Dios había venido, la bendición de Dios estaba. El arroyo se secó, pero esa fue la primera palabra que vino sobre Elías. Veamos la segunda, dice, vino luego a él palabra de Jehová diciendo. Veamos el versículo 9. Levántate y vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Aunque se seque el arroyo, fíjense en esto, aunque no veamos nada, Dios nos muda, Dios nos cambia, pero nosotros tenemos que estar atentos al cambio, donde vamos a ir, al lugar nuevo donde Dios nos va a llevar. Nosotros partimos hace 2 años, empezamos en una casa, nos vinimos del centro a arrendar y estuvimos de allegados en una iglesia, arrendando un día. No teníamos los recursos para cancelar el arriendo. Llega una hermana a la congregación y nos ofrenda por 3 meses seguidos 200,000 pesos. ¿Quién canceló eso? ¿Quién sostuvo eso? Solamente Dios. Nos dijimos, Señor, queremos que tú nos muevas, queremos ser guiados por ti, porque tú pusiste una palabra sobre nuestra vida. Nos mudamos a otro lugar, Pongolmo, que algunos de ustedes tuvieron. Pongolmo nos costaba 320,000 pesos el arriendo. Aunque somos pocos, Dios sustentó ese lugar. Fíjense en esto, estar atento a los cambios. Nunca nos pusimos de acuerdo con el pastor Claudio para lo que está aconteciendo hoy. Este es un cambio que Dios provocó. Y cuando tú y yo estamos atentos a los cambios, no tenemos ninguna incomodidad de poder hacerlo. Ninguna. Porque Dios lo dijo y Él lo hace. Sus planes son perfectos. Empezamos a orar, trasládanos a otro lugar. Muévenos a otro lugar. Y Dios trae una palabra a mi corazón un día que estábamos en el culto. Y dice, yo los voy a mudar de tiempo. Yo los voy a mudar de tiempo. Y el tiempo al cual los mudo es un tiempo de siembra. No de cosecha, un tiempo de siembra. Un pastor de Brasil me escribe en la semana y me dice, el tiempo que viene para ustedes es un tiempo de siembra. Porque la cosecha es en otro tiempo. Y empezamos a orar y Dios nos trajo a este lugar. Sin ponernos de acuerdo ni meses antes con el pastor Claudio. Cuando hay un hombre de Dios que va en ese tiempo de preparación, preparando su corazón para levantar un altar a Jehová Dios, un altar a Jesús, un altar al Espíritu Santo, es cuando nunca, aunque encontremos diferencia, nunca nos vamos a ver apremiados por esa diferencia o por esas dificultades que nos encontremos. Nunca. Lo primero, para que lo guardes en tu corazón, debemos aprender a depender de Dios, aunque sus métodos sean extraños. Lo segundo, debemos estar dispuestos a cambiar, dispuestos a cambiar. La primera palabra que viene es que vaya al arroyo de Querit, sobre Elías. La segunda palabra que viene, que se levante y vaya a Sarepta de Sidón. Sarepta de Sidón. Sarepta de Sidón era un lugar que no quedaba en Israel, sino era en Fenicia. Era donde estaban sus vecinos. No era su tierra.
Lo primero, a Elías lo alimentaron los cuervos y bebió del arroyo. Lo segundo, una viuda. Quiero que veamos Lucas para ir entendiendo más esto, porque Dios va a ministrar a tu corazón, no yo. El Espíritu Santo te va a ministrar. Él va a obrar dentro de tu vida en este momento. Lucas, capítulo 4. Versículos 25 y 26. Dice, y en verdad os digo que muchas viudas habían en Israel en los días de Elías, muchas, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses y hubo una gran hambre en toda la tierra. Versículo 26, dice, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Había muchas viudas en Israel. Muchas veces nosotros sacamos cuenta y decimos, de esta manera va a orar Dios sobre mi problema, sobre mi dificultad. De esta manera va a orar Dios. Pero a veces nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios, ni nuestros caminos son sus caminos. Fíjense, nosotros estamos teniendo culto junto con el pastor Claudio, pero esto es lo que Dios tenía trazado hacer. Esto estaba en el corazón de Dios. Nosotros los bendecimos y ustedes son bendecidos. Nunca nos pusimos de acuerdo con el pastor Héctor. Nunca nos pusimos de acuerdo con el pastor Jorge. Nunca. ¿Qué va a hacer Dios en medio nuestro? Es lo que estoy ansioso. Algo Dios va a hacer en medio nuestro. Algo el Espíritu Santo va a hacer en esta ciudad. Y para hacer algo no necesita una multitud. Necesita solamente hombres y mujeres que le crean, como Elías. Que en medio del conflicto que tuvieron, donde adoraban al dios Baal, su corazón estaba dividido. Algunos decían a Baal, otros decían a Dios, y ahí estaban. ¿A dónde está la adoración de tu corazón? Porque podemos estar presentes en este lugar, pero tal vez nuestro corazón no. Aprender a depender de Dios y debemos estar dispuestos a cambios. Tercero, ve al lugar donde Dios te envía. Ve al lugar donde Dios te envía. Muchas veces le decimos, guíame, condúceme, muéstrame tus caminos. Y Él te empieza a mostrar su camino y te empieza a conducir. Pero muchas veces nosotros decimos, no, por ahí no quiero ir ahora. Esto estaba en el corazón de Dios. Pero si con el pastor Claudio hubiésemos dicho, ¿sabes qué? No, por ahí no voy ahora. Hasta ahí hubiésemos llegado. Y nos estaríamos siendo de bendición para muchos en este lugar. Y vamos a ser de bendición no tan solo para ustedes, vamos a ser de bendición para esta ciudad. Esto es algo inédito. El pastor Claudio, ellos cobijaron a una iglesia del pastor Víctor hace tiempo atrás, después del terremoto. Pero que hayan 3 pastores es algo inédito, ¿sí o no? ¿Qué pasa con los pastores? Dicen, no, mis ovejas son ahí y todo. Pero Dios hace cosas con los humildes. Dios hace cosas con aquellos que tienen un corazón dispuesto, un corazón sincero. Por eso hay que orar por el pastor Claudio siempre, por su esposa, por su familia, Héctor, por el pastor Jorge. Hay que orar por ellos. Yo estoy parado en este tiempo solamente creyéndole a Dios, sin ser pastor, creyéndole a Dios, creyéndole a Dios, creyéndole a Dios. Dios va a hacer cosas con aquellos que le creen, con aquellos que le creen, con aquellos que tienen fe de cambiar a una nación, no a través de nuestra fuerza. La Escritura dice que no es a través de nuestra fuerza, es a través del Espíritu Santo. Él transforma, Él cambia, Él toca los corazones. Vamos a lo tercero. Ve al lugar donde Dios te envía.
Porque aquí vamos a ver la segunda palabra que viene sobre Elías y que le dice, ve a Sarepta de Sidón. ¿Y qué llega donde una viuda? Llega donde una viuda que no tenía, era pobre, no tenía gran cantidad de dinero. La primera conversación que tienen, vamos al versículo 10. Versículo 10 dice, entonces se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él le llama y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Versículo 11. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. 12. Y ella respondió, vive Jehová, tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija, y ahora recogía 2 leños para entrar y preparar para mí y para mi hijo, para que lo comamos. Fíjense lo que dice aquí, y nos dejemos morir. Una viuda que no tenía recursos, es donde Dios lleva al profeta Elías. Antes lo llevó a un arroyo que se secó. Después, aquí lo lleva donde una viuda que no tiene recursos. Y que lo último que iban a hacer, con ese amasijo, me imagino una tortilla y quedar hasta ahí porque no tenían más. Dice, y dejémonos morir después de esto. Pero fíjense, cuando tú y yo aprendemos a depender de Dios, aunque estemos en un lugar donde haya un poquito de un poquito, Dios de ese poquito y ese poquito hace cosas grandes. Para alimentar a los 5,000, ¿cuánto necesitó? 5 panes y no acordamos más, 2 peces a una multitud. Dios de poquito hace cosas extraordinarias. Imagínense, visionen esto. De este poquito Dios puede transformar una nación. 500 estuvieron en el libro de los Hechos orando. Me imagino cantando, esperando que fuesen investidos de poder. 500. ¿Cuántos fueron los cobardes? Más de 300. Pero solamente 120 fueron llenos del Espíritu Santo. 120 llenos del Espíritu Santo. Y esos 120 revolucionaron Jerusalén. Tú y yo podemos revolucionar esta gran Concepción que tiene 1 millón de personas. Fíjate lo que mayormente nos encontramos. Religiosos, religiosos, religiosos y religiosos. Pero dentro de todas esas iglesias que hay dentro de esta gran Concepción, hay muchos hombres y mujeres de Dios que sus corazones están ardiendo, que sus corazones están siendo apasionados, que sus corazones están siendo tocados por el poder de Dios para entregarlo todo, como decía la canción, que fue lo que Él entregó por nosotros, todo. Su Hijo, todo. ¿Estás dispuesto a entregar el todo como Elías? ¿Estás dispuesto a entregar el todo? ¿Estás dispuesto a salir de donde se secó el arroyo y moverte en una palabra a un lugar nuevo, a un lugar diferente? El cambio que viene sobre el ministerio que Dios le entregó es dirigido por Él, es dirigido por el Espíritu Santo, es dirigido por el Espíritu Santo. Se van a un lugar donde no hay iglesia. Fíjense, salen de un lugar donde estaban cobijados, sentaditos cómodamente, ¿sí o no? Una infraestructura que cualquier hombre de Dios le hubiese gustado tener, pero dieron un paso de fe. Que siempre, pastor, vengan esos pasos de fe sobre su vida. Que a pesar de que lleguen las canas sobre su vida, nunca deje de dar esos pasos de fe. Porque esos pasos de fe son los que nos hacen caminar en su palabra. No confiando en nuestra fuerza, ni confiando en los recursos que podamos tener,
nos hacen caminar confiados en que hay un Dios que abre camino, que hay un Dios que abre puertas, que hay un Dios que toca los corazones y que hay un Dios que transforma. No tan solo el lugar donde estemos, las cuatro paredes, la gente que llega al lugar, sino que transforma una nación entera. Cuando hay hombres y mujeres que le creen a su palabra y caminan en ella. Por eso tú y yo, si estás cómodamente y ya se acabó el arroyo, vas a perder la bendición mayor que Dios tiene para tu vida. Si nosotros nos hubiésemos quedado cómodamente, hoy día no estaríamos en este lugar. Y solamente hubiese junto a mi esposa haber soñado en lo que Dios nos habló un día. Si hubiese esperado el ungimiento de pastor, hubiese quedado en esos sueños y tal vez me hubiese muerto con esos sueños. Pero no creo a la estructura de hombre. Y te quiero esto hablar de corazón a corazón. Cuando tú le crees a Dios, fíjense en esto, Dios te respalda, Dios te abre puertas. Aunque veas todo oscuro y aunque veas una multitud diciendo vas a equivocarte, vas errado en lo que vas haciendo, son voces que tratan de aminorar tu fe, porque es ahí donde trabaja Satanás. ¿Por qué no vemos grandes hombres de Dios ni grandes mujeres de Dios? Porque Satanás trabaja a través de todas esas palabras que te dicen, no, ¿cómo lo vas a hacer tú? ¿Pero quién eres tú? Si nadie te conoce. No importa que nadie te conozca en una ciudad, no importa. Cuando tú conoces a Dios en el secreto, Él te publicita, Él te cambia, Él te muda, Él te abre puertas. Al pastor Claudio lo conocí en el 2005 y yo el otro día veía el video de la primera reunión que tuvimos por una locura, hacer un culto unido en un cine. Una locura. Y lo hicimos. Y las mismas palabras junto a su esposa que compartía en esos años son las mismas que escucho en ellos hoy día. Y espero que pasen los años y siga haciendo eco las mismas palabras, los mismos sueños, los mismos desafíos en el corazón. Ve a los lugares donde Dios te envía. Elías fue a un lugar que no era Israel, era Fenicia. Y ni siquiera él dijo, pero ¿cómo voy a ir a ese lugar? Y más encima voy a ser alimentado por una viuda, siendo que yo soy el profeta. Cuando Dios te envía a un lugar, ve, no dudes, solo ve. Para eso tenemos que salir de nuestras comodidades. Y muchas veces el salir de nuestras comodidades es algo que nos complica. Porque nosotros queremos recibir la bendición como la recibíamos antes. Yo quiero que Dios me hable como me hablaba antes. Yo quiero que Dios me use como me usaba antes. Yo quiero que Él me bendiga como me bendecía antes. Y nos quedamos con el antes. Nos quedamos con el ayer. Pero ¿cuándo vamos a dar el paso? Siendo que Él siempre nos quiere ir mudando. Fíjense, la Biblia dice que sus misericordias se renuevan día tras día. Sus misericordias. Eso significa que Dios todos los días tiene algo nuevo para cada uno de nosotros. Todos los días. Pero a nosotros nos gusta el antes. ¿Y por qué no cerramos esa puerta del antes y nos vamos a lo que viene? No sé si me explico. Y para eso es solamente una decisión en tu corazón. Una decisión en tu corazón. Para ir no a lo de antes, sino a lo que viene. A lo que viene. Empezamos a tener oraciones los miércoles en este lugar. Y creo que estas oraciones van a causar un fuerte impacto en el ambiente espiritual. Primero que nada, sobre este ministerio,
sobre esta congregación, sobre esta iglesia, primero que nada, no sobre un letrero, porque aquí vemos, podríamos decir 4, sobre esta iglesia, va a causar un efecto. Vino una vecina el domingo pasado, y cuando llegó ella lloraba, y conversamos con ella y lloraba y lloraba. ¿Por qué pasó eso? Porque a Dios le gusta que la iglesia se una. A Dios le gusta esto. Pero a nosotros nos gusta no sumar, nos gusta dividir. Pero que aquí estamos sumando. Apoyemos a nuestro pastor Claudio junto a su esposa, apoyemos a Héctor junto a su esposa, apoyemos al pastor Jorge junto a su esposa. Esto es unidad, esto es familia, y esto es lo que se ha perdido, y esto es lo que existe en la familia de campo. Y por eso me gusta mi familia. La unidad que hay en nuestros hermanos es lo que siempre trato de plasmar dentro de la iglesia. No puede haber diferencia, siendo que somos una familia. No puede haber diferencia, pero las hay. Como hay familias que dentro de sus hermanos están todos peleados, no debiera ser eso, pero los hay. Pero esto es armonía, esto es unidad, y esto es lo que le gusta al Padre, y esta es la oración que Él hizo por su iglesia, pero que muchas veces tratamos de borrar eso. Pero esta es la oración que Él hizo por su iglesia. Me arranqué un poquito del tema, pero quiero volver. Acuérdense de lo primero, depender de Dios. Estar dispuestos a cambiar. Ir al lugar donde Dios nos lleva. Cuarto, debemos estar dispuestos a depender de otros. Dispuestos a depender de otros. Y eso cuesta muchas veces. Porque hay un tema que se llama ego. ¿Sí o no? Y cuando tocamos este punto, estar dispuestos a depender de otros, es donde tenemos que tener todos un espíritu dócil y un espíritu enseñable. Un espíritu dócil y enseñable. Yo de usted puedo aprender. Tal vez alguien dice, pero ¿qué va a aprender de una persona que viene recién llegando? Sí, podemos aprender de ello. El ejemplo lo enseña Pablo. Dice que Él nos ve a todos por igual. Tal vez unos tenemos más responsabilidad que otros, pero Él nos ve a todos por igual. Yo puedo aprender de cada uno de ustedes. Un espíritu dócil y enseñable. Eso es humildad. La Escritura dice que al humilde Dios lo enaltece, pero al soberbio, de lejos. De lejos. Que Él cada día nos revista de humildad. Cada día. Debemos aprender a depender de Dios. Debemos estar dispuestos a cambiar. Tenemos que ir al lugar donde Dios nos quiere llevar. Y debemos estar dispuestos a depender de otros. Sigamos leyendo. Versículo 13. Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. No tengas temor. La palabra del domingo pasado, que fue una bendición para muchos de nosotros. No tengas temor. Ahí es donde trabaja Satanás muchas veces. Pero ¿qué va a hacer Dios contigo si tenés recursos? ¿Sí? ¿Tenés estudios teológicos? ¿Tienes una gran congregación? ¿Cuántos vienen a tu iglesia?
maquinaciones de Satanás que minan muchas veces lo que Dios quiere hacer. Pero tiene un apellido de renombre. Porque fíjate que esta sociedad, ¿sí o no? A los Eguiguren, ¿a quién más? Acordémonos de algunos apellidos, son los que son más acogidos por la alta alcurnia. Pero en Dios no necesitamos renombre. No necesitamos que nadie nos promueva de nosotros, porque hay uno que nos promueve, y ese es el Espíritu Santo. Amén. Ese Elías le dijo: no tengas temor, ve y haz como has dicho. Versículo 14. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará. Escucha esto. Ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Fíjense, 2 veces le habla Jehová al profeta Elías, 2 veces. La primera lo lleva al arroyo, le va a dar alimento a través de los cuervos. Se secó el arroyo, viene otra palabra de Jehová sobre su vida. Ve donde la viuda de Sarepta de Sidón, ve a ese lugar. Fíjense, una viuda sin tener más que harina y aceite. Pero aquí está la palabra sobre la viuda. Y le dice: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá. Vino la palabra de Dios sobre la viuda para ser bendecido el profeta. En 2 oportunidades que le habla Jehová a Elías. En 2 oportunidades. ¿A qué quiero llegar con esto? Cuando tú y yo preparamos nuestra vida, nos apartamos para Él, cuando tú y yo llegamos a sus caminos y empezamos en esta preparación a la estatura del varón perfecto, que es lo que dice su Escritura, que es lo que dice la palabra, nosotros vamos en ese camino de perfección. Cuando tú y yo entendemos que el camino de perfección del cristiano tal vez muchas veces va a ser un camino de pedregales, tal vez muchas veces va a ser un camino de pavimento, tal vez muchas veces va a pasar por momentos angustiantes, difíciles, deprimidos, momentos que nos van a cansar, pero siempre va a haber una palabra que nos va a mover a otra etapa. Dentro de los propósitos que Dios tiene para nuestra vida, siempre va a haber una palabra. Aunque el agua en el arroyo se acabó, pero hubo una palabra sobre Elías que nos llevó sobre otra etapa de su vida, sobre otra preparación. Y aunque hubiese acabado la etapa o el tiempo con la viuda, Dios lo hubiese movido a otra etapa. ¿A qué quiero llevarte con esto? Fíjese que en el momento y en el tiempo que tú estés pasando, es lo que Dios está permitiendo para tratar tu vida, para tratar tu corazón. Es donde Dios nos está moldeando. Como el otro día compartía la pastora y decía que esto lo hizo un alfarero. Y trató con él y lo moldeó. Y ella veía todo el proceso que se estaba generando. Es la misma manera como Dios está tratando con nuestra vida. Es la misma manera como Él está obrando en tu corazón y en mi corazón. Esta generación tiene que ser una generación que transforme, que cambie. El mundo está necesitado. El mundo quiere escuchar palabra de Dios. El mundo quiere escuchar que haya una hermana o un hermano que le hable de que Dios es real. Pero muchas veces nosotros nos quedamos sentados en nuestra comodidad. Muchas veces, ¿por qué? Porque no queremos cambiarnos de lugar. Porque no queremos ir y queremos quedarnos donde está el arroyo seco. Y ahí nos queremos quedar. Ahí nos sentimos cómodos. Pero Él nos quiere sacar de esa comodidad. Porque fuera hay una necesidad grande. Fuera hay una necesidad imperiosa de querer conocer de Dios. Ayer estaba en el hospital. Y mientras oraba por la hermana Rosita, al lado de su cama había una anciana de 96 años. Sus 2 hijas le estaban acompañando. Y ella sollozaba. Y antes de venirme, yo le dije: ¿puedo orar por su madre? Y ellos me dijeron: sí. Yo le dije: ¿ustedes conocen de Dios? Y me dijeron: sí. Nosotros somos cristianas. Pero hace rato que nos vamos. Pero oro en mi casa.
Oré por su madre, pero la oración más puntual fue por ellas, para que Dios tocara sus corazones. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué muchos retornan atrás? ¿Saben por qué? Porque cuando viene la primera parte donde se seca el arroyo, se quedan ahí, en la primera prueba. Pero las pruebas son las que nosotros nos ayudan a crecer y nos ayudan a madurar. Acuérdate de esto. Muchos de los que vuelven atrás es cuando se seca el arroyo. Bueno, ya Dios nos está hablando, ya él me bendijo, ya Él me habló, ya Él me sanó, ya Él curó mi matrimonio, ya curó mis heridas, ahora me siento bien. Viene la primera prueba y me devuelvo. Pero no te quedes ahí. Yo te digo, cambia. Yo te digo, da un paso de fe. Yo te digo, múdate. En lo que le pasó a Elías. Si Elías se hubiese quedado en lo primero, ahí hubiese quedado. Aunque él traía un llamado para causar un avivamiento dentro del pueblo de Israel. Un avivamiento. Pero él no se quedó en eso. Él siguió avanzando. Por eso te digo que tú y yo avancemos. Tal vez estamos en la rueca, siendo moldeados como el barro en las manos del alfarero. No sé en qué proceso de la vida estás, pero yo te digo, no te quedes en ese proceso. No te quedes en el desierto. Avanza por más. Avanza por más. Avanza por más. ¿Sí, aló? Ahí sí. Avanza por más. Avanza por más. Dios es más que esto. Dios es más que levantar las manos al cielo. Dios es mucho más que congregarnos domingo tras domingo en este lugar. Él es mucho más que eso. Y si tú quieres conocer a ese Dios mucho más que eso, vamos a la búsqueda insaciable, que era lo que compartía el pastor el domingo pasado. Metámonos con Dios. Busquemos su presencia. Anhelémoslo celosamente. Deleitémonos en el secreto con Él. Fíjense, Baal, estaban todos adorando al dios Baal. Aquí acontece algo. Dios, para cambiar una nación, Dios, para cambiar una ciudad, para Él lo puede hacer en un segundo. No es difícil. No es difícil. Y tampoco podríamos decir es fácil. Pero fíjense, en un segundo, el pueblo de Israel, de adorar al dios Baal, empiezan a adorar a Dios. En un segundo. Y vamos a ver cómo acontece este avivamiento con Elías. Capítulo 17, versículo 19. Perdón. Capítulo 18, versículo 30. 18, versículo 30. Aquí es donde Elías confronta a los sacerdotes de Baal, pero aquí acontece algo. Los sacerdotes de Baal empezaron a hacer su holocausto, trajeron dos animales, ¿sí?, para hacer el holocausto. Los dioses de Baal empiezan primero. Fíjense en esto. Y hacen todo, lo cortan en pedacitos, lo ponen ahí. Y empieza todo, y empiezan a orar, y empiezan a clamar, que descienda fuego del cielo. Y oraban, y clamaban, y pedían, y no pasaba nada. Elías se reía de ellos, y le decía, pero griten más fuerte. A lo mejor su Dios es sordo. Por ahí empezaron a gritar un poco más fuerte, y no pasaba nada. Dice la Escritura que partieron en la mañana, llegaron al mediodía. Eso está antes de este versículo. Ahí está. Y aconteció que al mediodía
que Elías se burlaba de ellos diciendo: gritad en alta voz, porque Dios es, quizás está meditando, que está meditando, dice, o tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme, y hay que despertarle. Imagínense, eso hace un varón de Dios, eso hace un hombre de Dios, que no se quedó en medio de su dificultad, sino que fue avanzando por más. Eso te puede pasar a ti. Una persona, una hermana que visité, tenía una... No hay nadie católico acá, ¿no? Tenía una virgencita aquí. Y ella en su tiempo conoció de Dios. Y ella cuando me vio ese día, se la sacó. Y dijo: no, esto no es de Dios, ¿no es cierto? Y yo le dije: no, pues eso no es de Dios. Pero ella conocía la palabra, fíjense. Y ella cuando me vio se lo sacó y lo dejó en la mesita. Y dijo: no, es que vino una monjita y me dijo que eso me iba a traer sanidad. Muchas veces nosotros nos encontramos de esta misma manera. No nosotros, la gente que volvió atrás y que regresó. Ellos nunca van a escuchar nada. No es bonito eso, nunca. Pero hay un Dios en el cielo que escucha la voz de los hombres de Dios y de las mujeres de Dios. Versículo 28. Dice: y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lanceta, conforme a su costumbre, y hasta chorreaban la sangre sobre ellos. 29. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el holocausto, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese ni escuchase. Vamos al 30. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Esto hace el hombre de Dios. Los hombres de Dios que pasan por un proceso. Acercaos a mí. Y todo el pueblo se lo acercó. Y él arregló el altar de Jehová, que estaba arruinado. Lo primero que hizo este hombre de Dios, arregló el altar a Jehová, que estaba arruinado. Muchas veces el corazón de nosotros está dividido. Muchas veces estamos con un pie adentro y el otro afuera. ¿Sí o no? Buscando las cosas de este mundo, pero también buscando las cosas de Dios. Ya hay una vez cuando recién me inicié en las cosas de Dios, me dijo una persona: mira, ni muy adentro para que no te quemes, ni muy afuera para que no te enfríes. O sea, él me estaba discipulando y enseñando a que fuese tibio. Pero yo te digo, no seas tibio en tu manera de pensar. No seas tibio como cristiano, sino sea un hombre y una mujer apasionado por Dios. Un hombre y una mujer caliente, ardiente, que el corazón sea y diga Jesús. Que en el corazón de nosotros lo único que salga sea palabra de Dios para bendecir a otros. Sea palabra que edifique a otros. Que cuando vaya a visitar a un enfermo, ore por él y espere un milagro que acontezca en medio de esa persona que se está viendo y que está enferma. Que cuando invite a alguien a la congregación o a la iglesia, espere un milagro, que Dios toque su corazón y pueda venir. Versículo 30. Él arregló el altar que estaba arruinado. Versículo 31, perdón. Dice: y tomando Elías 12 piedras, conforme el número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová, diciendo: Israel será tu nombre. 32. Vamos aquí a lo que acontece. Edificó con las piedras un altar, y el nombre de Jehová hizo zanjas. El 33. Preparó luego la leña. 34. Dice: y dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacedlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Dijo aún: hacedlo la tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez. El 35. Aquí hay una respuesta de Dios. De manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora, aquí está, la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Ese es el versículo 36. El 37 dice: respóndeme, Jehová. Mira que hay una oración de poder. Respóndeme, para que conozca
este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Dice el versículo 38, entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Versículo 39, viendo todo el pueblo, se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, 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 Jehová es el Dios. Ese es el Dios que tú y yo tenemos. Ese es el Dios que tenemos que proclamar sobre nuestra familia. Es el Dios que tenemos que proclamar sobre nuestra ciudad. Pasará un proceso, pero no nos quedemos en ninguna etapa de esos procesos. Vamos a lo que Dios quiere hacer con nosotros, a lo que Él dijo un día. Dios levanta a Elías en un tiempo difícil de Israel. Lo levanta. En un segundo, podríamos decirlo, el pueblo de Israel, de adorar a Baal, se vuelven a adorar a Jehová. En un segundo. Fíjense, en un segundo tu familia puede ser transformada. De estar en un mundo que va a la perdición, ¿sí o no? Con una eternidad sin retorno. En un segundo esa familia puede ser cambiada. En un segundo. Quiero que cierres tus ojos. Y si hay algo en tu corazón que no está andando bien y que no está llevando a preparar este altar de nuestra vida para que Dios se pueda glorificar sobre nosotros, preséntaselo a Dios. Preséntaselo a Dios. Si hay algo en nuestra vida que no está andando bien, preséntaselo a Dios. Que esa oración sea con fe. Señor, quita de mí la superficialidad. Haznos ser reales, Señor. Haznos ser reales, Padre. Haznos ser reales. Haznos ser verdaderos, hombre de Dios. En todo este tiempo, Dios, hemos visto tu gloria. En todo este tiempo hemos visto tus manos, Señor. Tú nunca nos has dejado. Y nunca nos dejarás. Aunque muchas veces, Dios, el arroyo se seque. Aunque muchas veces la puerta que tú abras sea como la viuda de Sarepta. Que en el nombre de Jesús tu palabra, Señor, sea glorificándose en nuestros corazones. Que en el nombre de Jesús la palabra de Dios que traes, que seguirás trayendo, sea siendo un alimento sólido. Y lo que aprendamos en este lugar lo pongamos por obra, lo pongamos en práctica. Y que tú seas restaurando en el nombre de Jesús en este instante, Dios, el altar de nuestra vida. Tu palabra dice que sobre toda cosa guardada, guarde nuestro corazón porque de él emana la vida. Tu palabra dice que del corazón del hombre salen los buenos y los malos pensamientos. Tu palabra dice que el corazón del hombre es engañoso, más que todas las cosas. Por eso te pido, Padre, de que tú nos ayudes, Señor, a restaurar ese altar, Dios, de nuestra vida. Ayúdanos allí.
De ti dependemos, Señor. Solamente de ti. Ayúdanos a caminar en fe. Ayúdanos, Señor, a mudarnos en los tiempos en los cuales estamos. Ayúdanos, Señor, a no quedarnos solamente en el desierto, que es un tiempo que es necesario pasar. Ayúdanos a no quedarnos en la prueba. Aunque muchas veces, Dios, veamos la provisión tuya lejos, pero no es la teología de la prosperidad lo que nos mueve, Señor, a avanzar, sino es la palabra que tú insertas en cada corazón. A no ser como Pedro, que a pesar de las grandes olas, él escuchó tu palabra, y cuando tú le dijiste ven, él fue y caminó en tu palabra, Señor. Llévanos a ese nivel. Con tus ojos, Señor, podemos ver mejor cómo esta ciudad puede ser transformada por el poder de tu palabra. Con tus ojos podemos ver, Dios, que el mundo entero puede ser conquistado cuando tu iglesia se levante. Ayúdanos, Señor, a poder mirar de esta manera. Y úsanos en cada rincón de este Gran Concepción. Úsanos. Úsanos. Queremos ser tus manos, queremos ser tus pies, caminando, Dios, por estas calles de esta ciudad. Que todo cuestionamiento, Dios, en la mente, eso caiga por tierra, Padre, y que prime, Dios, tus sueños, tus anhelos, tus deseos sobre el corazón de cada uno. Y tu deseo y tu mandato, Señor, es llevar tu evangelio a cada lugar de este gran globo, Señor, de esta tierra. Muchas gracias te doy. Muchas gracias te doy, Padre. Glorifícate hoy y siempre en medio de tu iglesia, como tú quieres hacerlo. Que nosotros no seamos impedimento, Dios, a lo que tú quieres hacer. Gracias, Padre.